Seguro que no me equivoco mucho si digo que hemos escuchado en más de una ocasión este año hablar de las inversiones alternativas. Por eso vamos a saber qué son, en qué consisten, cuáles son las más importantes, sus características, sus diferencias frente a las inversiones más tradicionales y, por supuesto, también cómo acceder a esta temática. Para ello vamos a hablar con Pablo Tellería, es asesor financiero EFPA en Invesmi. Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Fernando, ¿qué tal? Encantado de participar como siempre. ¿Qué te parece, Pablo, si empezamos describiendo qué son las inversiones alternativas para que el que todavía no lo sepa y el papel que pueden jugar los ETFs para tener exposición a ellas? Exacto. En primer lugar, podemos decir que no hay una definición exacta sobre lo que es la inversión alternativa, pero sí que parece haber un consenso para definir a la inversión alternativa como todo aquello que no es renta variable ni renta fija. El hecho de no ser un tipo de inversión que cotiza cada día no nos permite, por ejemplo, saber el valor liquidativo diario, algo que sí que podemos hacer habitualmente para saber al minuto cómo va el IBEX o cómo va el Eurostock 50 o el SP 500. Por lo tanto, aquí ya destaco una de las principales características o puntos que tenemos que tener en cuenta, y es que estamos delante de inversiones con baja liquidez, con valoraciones no tan asequibles, y podemos encontrarnos también con mercados no tan transparentes en relación a la información que necesitemos manejar. Pues esas son unas condiciones y unas características que hay que tener, por supuesto, muy en cuenta. Háblenos además de sus propiedades y de sus ventajas frente a otros activos. Ahora mismo que hay tanto jaleo en los mercados financieros, el mercado de bonos, las criptodivisas, ya no hablemos, la bolsa. No sé si pueden ser un buen pilar para invertir en estas condiciones. Bueno, lo que se busca siempre por parte del inversor es aumentar la diversificación de una cartera, y entonces intenta buscar o tener exposición a este tipo de inversiones, o buscar activos que no estén correlacionados con la renta variable y con la renta fija, es decir, que no se muevan igual que los activos tradicionales. Ahora bien, no es un tipo de inversión recomendada a aquellas personas que no tengan un conocimiento amplio de cómo funcionan estos activos o que no estén asesoradas suficientemente como para tomar esas decisiones. Tal vez para un inversor minorista que quiera tener algo de exposición en su cartera a alguno de los activos o inversiones alternativas, podría ser utilizando fondos cotizados, es decir, utilizar ETFs. Si vamos a revisar cuáles serían las inversiones alternativas más populares, tal vez la principal sería el capital privado, el private equity. También tenemos el sector inmobiliario, el sector de infraestructura, los hedge funds o fondos de cobertura, las commodities, materias primas, metales, productos estructurados, deuda privada. Se podría considerar incluso la inversión en arte o en joyas, lo que llamamos artículos coleccionables, e incluso en los últimos años, y al hilo de lo que tú comentabas, ya se están incluyendo también las criptomonedas como una de las inversiones alternativas a las cuales podemos acceder. Incluso aviones o barcos, ¿no? O invertir en aeropuertos, en puertos, eso también serían inversiones Correcto. alternativas. Vamos a poner ya unos cuantos ejemplos. Creo que hoy nos has preparado 5 ETFs, ¿no?, con los que podemos buscar exposición a estas inversiones alternativas. Exacto, es decir, aquí traigo una muestra que puede resultar interesante, siempre recordando que es a título informativo, que en ningún caso son recomendaciones de compra, pero que al inversor que está interesado en acceder a este tipo de inversiones y no lo puede hacer vía directa o por un tema de importes mínimos, por un tema muchas veces de tener en mercados lo suficientemente desarrollados, buscar los fondos cotizados es una buena alternativa. El primero de ellos que incluso está presente en alguna de las carteras con ETFs que gestionamos en Invesmi es el oro. Podemos tener exposición al oro a través de muchos ETFs de fácil acceso para un inversor minorista en España. También podemos tener exposición a una diversificación amplia de activos inmobiliarios con los llamados REITs. La exposición a activos inmobiliarios también se utiliza en pequeños porcentajes dentro de las carteras de Invesmi, tanto en la que hacemos con ETFs como en nuestras carteras con fondos indexados.
Recordemos que uno de los objetivos al utilizar la exposición a este tipo de inversiones es precisamente diversificar la cartera y con esto lo que se busca es incorporar aquellos activos que tengan una cierta descorrelación con la renta fija y con la renta variable. En tercer lugar, os propongo el Invesco Bloomberg Commodity, con el cual tendremos exposición a una cesta de materias primas, entre ellas cereales, metales industriales, metales preciosos. En cuarto lugar, el iShares Global Infrastructure, comentabas precisamente el tema de aeropuertos, este tipo de infraestructuras a nivel global, transporte, energía, telecomunicaciones. Esto lo podemos lograr utilizando este tipo de ETFs. Y finalmente os propongo el iShares Private Equity, que en este caso, pues para tener en cartera una exposición a las empresas líderes de capital riesgo y que cotizan oficialmente o que se negocian en diferentes mercados, ¿no? Como os comentaba, es una muestra que puede servir de referencia para aquellos inversores que quieran tener una determinada exposición a alguna de las llamadas inversiones alternativas, pero es importante conocer y entender en dónde estamos invirtiendo, las características que pueden tener algunos de estos ETFs, como puede ser los costes implícitos algo más elevados y que en su composición utilizan derivados para hacer seguimientos de estos índices de referencia, ¿no? Con lo cual el conocimiento de lo que estamos comprando, como siempre, es un factor fundamental. Liquidez de la que nos hablabas al principio de la intervención se resuelve claramente a través de este tipo de vehículos financieros, los ETFs. Dime una cosa, Pablo, con independencia del perfil y de los objetivos que se marca cada uno de nosotros, todos los inversores lo que buscan o esperan es rentabilidad por sus inversiones. ¿A qué rentabilidad podemos aspirar con esta temática, inversiones alternativos, y qué porcentaje debería haber en una cartera? Bueno, en cuanto a la rentabilidad esperada, ya no es algo más difícil de hacer un cálculo de una rentabilidad promedio esperada, como si, por ejemplo, podemos hacerlo en las inversiones tradicionales, ¿no? En la renta variable, renta fija, tenemos mucho histórico, son mercados muy eficientes y nos permiten saber con una probabilidad muy alta cuál podría ser el rendimiento esperado en los siguientes 10, 15, 20 años. Esto no sucede con las inversiones alternativas porque son además muchas de ellas muy cíclicas, dependerán de muchos factores y, como comentaba, el tema de la falta de liquidez, muchas veces incluso regulatorios también, hacen que sea algo más difícil de pronosticar. En cuanto al porcentaje que puede ocupar en la cartera, pues no hay una cifra correcta que encaje con todos los inversores. Probablemente tener inversión alternativa en torno al 5 o 10% de la cartera podría ser un punto de partida, una referencia, pero dependerá siempre de nuestros objetivos, de nuestro horizonte temporal. Una manera de conformar una cartera podría ser dividir esa cartera en una parte núcleo y otra parte satélite. En el núcleo se considerarían las inversiones en renta variable y renta fija, con una distribución estratégica, manteniendo una visión de largo plazo, que es lo que hacemos en InvestMe, por ejemplo, utilizando la indexación, porque creemos que es más eficiente. Y dentro de la parte satélite se puede mantener un grupo de estas inversiones alternativas, incluso combinarlas con algún tipo de estrategia algo más táctica. En cualquier caso, tenemos que hacer siempre un análisis de nuestra situación personal y financiera y saber también qué nivel de conocimiento tenemos sobre este tipo de inversiones. Efectivamente, hay que invertir en algo en lo que no se entiende. Por último, aprovecho ya, Pablo, para preguntarte también por las previsiones que manejáis en InvestMe con vistas a este segundo trimestre y segundo semestre. Un poco cómo planificar las inversiones o cómo pensáis vosotros también planificar un poco esa gestión indexada o mal llamada gestión pasiva. Sí, estamos de acuerdo en esto último, ¿no? El gestionar una cartera y pasiva al mismo tiempo, pues suena muy extraño. Realmente hay actividad, hay gestión, tienes que decir un montón de cosas, tanto si lo hacemos nosotros a nivel profesional como si lo hace una persona a nivel individual. En cuanto a las previsiones, nosotros siempre somos muy honestos en nuestras respuestas al decir que realmente no sabemos lo que harán los mercados, pero sí que sabemos que estadísticamente está demostrado que una cartera diversificada a nivel global y con un horizonte de tiempo razonable, tiene altas expectativas de que sea alcista. Así que lo que siempre recomendamos es poner esas expectativas a nuestro favor, aprovecharnos en todo caso estos momentos en que nos da el mercado para acumular más participaciones en esos fondos globales, siempre que sea un dinero que no vayamos a necesitar en el corto plazo y mantengamos siempre un fondo de emergencia. Muchas veces le comento a aquellas personas que están esperando a que el mercado
mercado suba para entrar, que piensen realmente si lo que quieren es comprar dentro de un año algo a 100, si ahora lo pueden comprar a 60. Pero claro, hay que entender siempre lo que se compra y que esté alineado con nuestra situación. Muy bien. Pablo Tellería, asesor financiero EFPAN Investme. Un placer, como siempre. Muchísimas gracias. Hasta la vuelta. A vosotros. Un abrazo. Encantado. Muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa, pero a continuación vamos a seguir identificando oportunidades y riesgos. Siempre hay oportunidades en los mercados, aunque no sean aptas para todos los perfiles. La historia, el relato ha cambiado y mucho en las últimas horas en Europa, y de ello vamos a hablar a continuación en Momentum de la economía y los mercados con Munes Melwani de Cross Capital y con Guillermo Santos de iCapital. Hasta ahora.